Hola amigos y amigas de YouTube, sean bienvenidos nuevamente a su programa Vuelo Profético, donde nosotros estamos en esta serie que se llama Comienzo del Vuelo, el mensaje de la Biblia. En esta ocasión vamos a seguir estudiando, viendo ese mensaje de la Biblia y vamos a aterrizar en un tema que nosotros tenemos que comprender para poder entender cuál es el mensaje de la Biblia. Y ese tema es Jesús. Pero vamos a hablar de Jesús no solamente por lo que básicamente nosotros conocemos a Jesús, solamente por el nombre, sino que vamos a ver a Jesús como el centro del mensaje bíblico. Así que antes de empezar, me gustaría, como siempre, motivarles, decirles a que se suscriban, que activen la campanita, que compartan, porque vamos a empezar. Así que vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, gracias por esta oportunidad nueva que nos da para poder estudiar su palabra. Queremos, Señor, pedirle que su Santo Espíritu nos pueda iluminar y nos pueda ayudar a poder decir las palabras adecuadas con referencia a su palabra. Que este mensaje pueda ser transformador, pueda ser de salvación y que pueda ayudar a aquellas personas que se están integrando nuevas para que puedan aceptarle como su único y suficiente Salvador, que es Cristo Jesús. En el nombre suyo oramos. Amén. Muy bien, en este momento vamos a responder una pregunta. ¿Quién es Jesús? Porque como ya dije, el tema se llama Jesús, el centro del mensaje bíblico. Pero, ¿quién es Jesús? Porque es cierto que ya dije el tema, que es Jesús, el centro del mensaje bíblico. Pero vamos a ahondar en Jesús. Vamos a ver que Jesús es más que solamente el nombre. Jesús es el centro del mensaje bíblico y para eso vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de él y lo que nos va a llevar a nosotros a darnos cuenta de si verdaderamente él es el centro del mensaje o no. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Empezamos leyendo en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 16. Allí se nos empieza a decir quién es Jesús. En esta ocasión son los discípulos a quienes Jesús les pregunta quiénes dicen los hombres que él era. En Mateo capítulo 16, en el versículo 13 al 16 dice, pero respondiendo él dijo, Mateo capítulo 16, versículo 13, dice así, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo primero que tenemos que saber, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Porque para los discípulos en ese tiempo veían a Jesús como a uno de los profetas, y es cierto, él era llamado también profeta, pero Jesús era más que un profeta. A él le decían que él era Elías o Juan el Bautista, pero Jesús era más que estos personajes que eran profetas. Jesús es el Hijo del Dios viviente, como ya vimos en el texto bíblico. Ahora, Mateo capítulo 16, en el mismo capítulo en el cual estamos, en el versículo 18, más abajo nos dice de la siguiente manera, vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Dice así, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Muchas personas cuando leen este texto piensan que está diciendo que Cristo iba a fundar su iglesia sobre la roca que es Pedro, pero en la Biblia vamos a darnos cuenta, y también bajo el contexto que ya vimos, que Cristo estaba hablando con sus discípulos y les había dicho que quienes ellos pensaban que él era, y Pedro entonces había dicho que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces aparece luego este versículo que Cristo le dice a Pedro, te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca que soy yo, que es Cristo, edificaré mi iglesia. Y eso lo podemos ver también en más partes de la Biblia. Por ejemplo, en Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 4, lo dice claramente que la roca es Cristo. Entonces la iglesia sería fundada sobre Cristo. Cristo es la roca. Y así era también llamado en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver lo que nos dice 1 Corintios 10:4,
lo que el Nuevo Testamento nos dice acerca de Cristo como la roca. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, la palabra de Dios nos dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Entonces Cristo, como ya vimos, es el Hijo del Dios viviente y también es la roca. También la Biblia nos dice que Jesús es Dios hecho carne y que también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que viene. Como nos dice Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y dice más, el versículo 2 y 3. Este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es interesante. Y dice más adelante el versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y el versículo 15 dice: Juan testificó de él diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y más adelante, el versículo 29 nos dice: al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice el 30: este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, Juan está viendo a Jesús que está viniendo hacia él y está repitiendo las mismas palabras que él dice en el capítulo 1, en los primeros versículos, haciendo referencia a Dios. O sea que Cristo es Dios hecho carne. Y eso es interesante, y ese tema de cómo Dios se hizo humano es un misterio, pero es un misterio que nos llena de esperanza, porque el hecho de que Cristo se hizo carne, eso nos da a nosotros la posibilidad de que nosotros podamos estar nuevamente cerca de Él, porque nos decía Juan capítulo 1 que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En otro tiempo Moisés quería ver la gloria de Dios, en un cierto momento le pidió a Dios que quería ver su gloria, pero no la pudo ver en ese momento. Dios tuvo que ocultar su gloria y solamente pudo ver las espaldas de Dios, no pudo ver su rostro. Y eso vino debido al hecho de que Dios no se había hecho carne todavía en ese momento. Cuando Cristo viene, habita entre nosotros, se hace carne, oculta su divinidad con la humanidad que Él toma para poder acercarse a nosotros. Y eso es interesante porque vimos también el tema de Dios, el creador que busca relación con nosotros, que cuando leemos, por ejemplo, en Éxodo 25:8, que el verbo que Dios les había dicho que hicieran un santuario, porque Él habitaría en medio de ellos. Ese santuario representaba ese cuerpo de Cristo, de Dios. Porque era lo visible, lo que ellos podían ver, porque hay un santuario celestial que veremos también en otros temas, pero esto era una forma de que ellos pudiesen tener a Dios cerca de ellos a través de lo que ellos podían ver. Y eso mismo lo podemos relacionar con la humanidad de Cristo, que es lo que nosotros podemos ver. Y Dios de esa manera puede estar cerca de nosotros, de tal manera que lo podemos ver, como ya hemos dicho. Ahora, Jesús también es el Salvador. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios allí. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 10, la Biblia nos dice lo siguiente. Dice así: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Eso es interesante porque aquí presenta a Cristo como nuestro, aparte de que lo presentó, como vimos en Juan capítulo 1, como ese Dios que es el Verbo, que es el Creador, aquí lo presenta también como el Salvador. Y noten que aquí lo llaman Jesucristo. La palabra Jesucristo es una palabra compuesta que es Jesús, Cristo. Y entonces al unirse, estas dos palabras forman lo que es Jesucristo. Entonces, aquí Jesucristo es el Salvador. ¿Y de qué nos salva Cristo? Como vimos en Juan capítulo 1, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Él nos salva del pecado.
Él te puede salvar a ti, a mí, del pecado. Dice más adelante la palabra de Dios en Juan capítulo 13, versículo 10 al 13, otro dato más para que nosotros podamos saber quién es Jesús. Juan capítulo 13, versículo 10 al 13. Vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 13, versículo 10 al 13. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no estáis todos limpios. Así que después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Aquí nos dice este texto que Cristo es el maestro, Cristo es el Señor, y el Señor también era llamado a sí mismo en el Antiguo Testamento. Jehová también era llamado el Señor. Así que Cristo es Jehová, el Señor, y también es nuestro maestro, porque en el libro de Isaías hay una profecía que decía que todos serán enseñados por Dios. Entonces Cristo es el maestro, Cristo es el que nos enseña. Lo que yo les estoy compartiendo, no le estoy diciendo por mí mismo, sino que el Señor lo está diciendo a través de su palabra. Su palabra es el mismo y Él quiere enseñarnos, quiere ser nuestro maestro para que nosotros podamos conocerle y también podamos ayudar a otras personas para que también puedan conocerle. Pero Jesús también es el camino, la verdad y la vida, como nos dice Juan 14:6, donde dice lo siguiente, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que eso es interesante, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Porque si Cristo es el camino, la verdad y la vida, quiere decir que si Cristo es el camino, Cristo es el único que nos puede llevar hacia el cielo, hacia el Padre, porque Cristo dijo más adelante que nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Cristo es el camino para que nosotros podamos llegar al cielo, al Padre. Es esa escalera que conecta el cielo con la tierra. Pero también Cristo es la vida porque nosotros no vivimos por nosotros mismos, dependemos de Dios, dependemos de Cristo, porque la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Cristo dice en su palabra que Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, pero tenemos que creer en Él y tenemos que aceptar su verdad, y la verdad es Él. Pero la verdad, como ya estamos viendo acerca de Jesús, no es solamente el nombre. Tenemos que conocer a Jesús no solamente como lo que es el nombre, como ya dije, porque vimos en un tema anterior acerca de Dios, el Creador que busca relación con nosotros, que Dios quiere que nosotros estudiemos su palabra para comprender lo que es la verdad, para comprender mejor lo que es Jesús, lo que es Dios, y no solamente tener un conocimiento superficial, sino que podamos crecer en ese conocimiento, en esa relación que podamos tener con Él. Ahora, Jesús también es el Rey de Israel. Juan capítulo 1, versículo 47 al 51 nos dice que Cristo es el Rey de Israel y que también es el Hijo del Hombre. La expresión Hijo del Hombre es un título que Jesús usa para referirse a sí mismo, y Él es el Rey de Israel. Dice el libro de Juan capítulo 1, versículo 47 al 51, lo siguiente. Vamos a volver al capítulo 1 y dice allí la palabra de Dios. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús les respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le contestó Jesús, ¿crees porque te dije te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y agregó, de cierto os digo, que desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y es interesante porque cuando Jacob tuvo aquel sueño que tuvo, que era una visión de Dios, donde veía ángeles de Dios que subían y bajaban en una escalera que conectaba el cielo con la tierra y Dios estaba en lo alto. Aquí Jesús al decir que verían los ángeles de Dios subiendo y bajando del cielo a la tierra sobre el Hijo del Hombre, está repitiendo lo mismo, está repitiendo lo mismo. Entonces Jesús es el Hijo del Hombre, es el Señor, es el Rey de Israel, como aquí
hemos leído en este texto bíblico. Y bueno, Jesús también es el Cristo, y esa palabra Cristo se puede traducir como ungido, como el Mesías. Y Juan capítulo 4, en el versículo 25 al 26, nos dice allí la palabra de Dios. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Dice el verso 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús es el Cristo, es el Mesías, lo que quiere decir que Él es el cumplimiento de la profecía, porque la profecía bíblica decía que el Mesías tenía que venir, o el ungido del Señor también era llamado, porque en Isaías capítulo 61 nosotros encontramos que el ungido del Señor, que es el Mesías, vendría para traer sanidad, para liberar a aquellos que estaban esclavos de Satanás, vendría para predicar buenas nuevas, vendría para sanar, vendría para proclamar el año agradable del Señor, y esas cosas las cumplió Cristo. Cuando Él estaba en un cierto momento en la sinagoga y se presentó para hablar, explicar la palabra de Dios, ese texto en específico, Él se estuvo presentando como el Mesías, se estuvo presentando como el ungido del Señor, porque el Espíritu del Señor estaba sobre Él, según lo que decía la profecía de Isaías capítulo 61. Pero tristemente su pueblo en aquel tiempo no le aceptó como el Mesías, como el ungido del Señor. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Será que también eso tal vez esté pasando en tu vida? Que tal vez ya sabes, por lo que hemos leído en la palabra de Dios, que Jesús es el Mesías, el ungido del Señor, y Él quiere hacer una obra especial contigo, Él quiere sanarte, Él quiere liberarte de la esclavitud del pecado, Él quiere hacer de ti algo bueno, pero tal vez hay algo en tu vida que tal vez está impidiendo que eso pase. El Señor quiere hoy nuevamente hablar contigo, quiere invitarte a que tú puedas aceptarle como, como tu Mesías, como el Cristo, así como lo hizo esta mujer, que era una mujer samaritana, como leímos en el texto bíblico. Jesús se le presentó como el Mesías. ¿Por qué? Porque ella estaba abierta para que el Señor pudiese comunicarle su palabra, su verdad. Así que Dios también quiere comunicarse contigo, quiere mostrarte, quiere que tú sepas quién es Él, pero tú tienes que abrirte a Él, estar dispuesto a querer oír su voz, a aceptarle como tal. Entonces, otra cosa más que nosotros podemos ver acerca de Jesús en la palabra de Dios se encuentra en Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este texto es muy significativo porque nos dice que Cristo, además de lo que ya hemos visto, que Cristo es el Hijo de Dios, es la roca, Cristo es Dios hecho carne, es el Cordero de Dios, es el Salvador, es el Señor, es el camino, la verdad y la vida, es el Rey de Israel, es el Hijo del Hombre, Jesús es el Cristo, pero también Cristo es Dios poderoso, es Padre eterno. Y eso quiere decir que si Cristo es Dios y es Padre eterno, nosotros, por lo tanto, debemos buscarlo a Él, porque Él ha venido para que nosotros lo busquemos a Él, porque la Biblia dice que un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado. Y un niño evidentemente que es humano, entonces Cristo se hizo hombre, como ya hemos visto, para Él poder estar cerca de nosotros. Y Cristo dijo que cualquier cosa que necesitemos, que se la pidamos a Él, porque Él nos va a oír, Él va a responder nuestras oraciones. Entonces esto es importante, pero dice también que es Padre eterno, y eso significa que Cristo ha existido siempre. Cristo es Dios eterno por los siglos. Ahora bien, me gustaría leer con ustedes un pensamiento que habla acerca de lo que es Jesús, porque el tema se llama Jesús, el centro del mensaje bíblico. Vamos a leer este pensamiento que expresa lo mismo, pero este pensamiento quiero leerlo porque considero que es significativo para nosotros, es importante. Y este pensamiento lo escribió un escritor, un teólogo y mártir alemán que se llama Dietrich Bonhoeffer. Él era un teólogo y mártir alemán. Él escribió esto: Cristo no es simplemente un maestro o un ideal, como ya hemos visto. Él es el centro del mensaje cristiano,
la clave para entender toda la escritura y la historia. Eso es muy interesante, porque si Cristo es la clave para entender la escritura, pero también la historia, y es interesante porque la historia siempre se ha escrito antes de Cristo y después de Cristo. Eso quiere decir que Cristo, Cristo es la historia. Sin Cristo no podríamos tener historia, porque la historia se escribe antes de Él y después de Él. Ahora bien, ¿por qué Jesús es el centro del mensaje bíblico? Porque sabemos ya que Jesús es el centro del mensaje bíblico, por lo que yo les he dicho. Pero ¿dónde dice eso en la Biblia, que Jesús es el centro del mensaje bíblico? Si leemos en Juan capítulo 5, en el versículo 39, allí nos dice que Jesús es el centro del mensaje bíblico. Y lo dice bajo las mismas palabras de Cristo. Juan capítulo 5, versículo 39 nos dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso quiere decir que si las escrituras hablan acerca de Cristo, dan testimonio acerca de Él, entonces Cristo es el centro de la Biblia, porque las escrituras hablan de Él. Entonces por eso podemos decir que Jesús es el centro de toda la escritura. Si nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, si lo entendemos a Él, si sabemos quién es Él, entonces vamos a darnos cuenta que Él es el centro de la Biblia. Cuando leemos por eso las profecías que nos hablan de bestias, nos hablan de ciertos poderes y de ciertas cosas que pasan en nuestro mundo, ya sean desastres, guerras, pestilencias, terremotos, y esas cosas que pueden ser malas para nosotros, que pueden ser desesperanzadoras. Pero entonces cuando vemos el clímax final, que es Jesucristo viniendo, o Jesucristo apareciendo en escena en un cierto escenario, en un cierto contexto, entonces eso nos da a nosotros, nos hace a nosotros ver que Jesús es el centro y que al final todo termina y comienza con Él. Entonces, eso es maravilloso. Pero yo quiero hacerte una pregunta para terminar. Basado en todo lo que ya hemos visto, sabemos ya que Jesús es el centro del mensaje bíblico, pero ¿quién es Jesús para ti? ¿O quién va a ser Jesús para ti desde este momento? ¿Va a ser el centro de tu vida a través de su palabra? ¿O solamente va a ser el nombre? ¿Quién es Jesús para ti? Yo te invito a que reflexiones sobre esta pregunta y me gustaría terminar con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias Señor por este mensaje, gracias por su palabra. Queremos Señor que usted sea el centro de nuestra vida, que su palabra pueda ayudarnos a poder ser lo que usted quiere que nosotros seamos y que no solamente conozcamos su nombre, sino que también veamos el contenido. El contenido es más allá, son muchas cosas que tenemos que saber acerca de usted. Necesitamos conocerlo para saber lo que usted es y para que podamos estar más cerca de usted y usted de nosotros. Por favor, Padre, sea el centro de nuestra vida y de nuestra historia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos oyentes. Me dejan su comentario y muchas gracias. Hasta la próxima.